Muchas personas, inclusive creen que siendo cristianos, que la ansiedad puede llegar a ser un pecado en sus vidas. Yo he ido a iglesias donde cuando alguien habla de ansiedad o de depresión, de una vez le van haciendo liberaciones, dicen que eso no es de Dios, que no puede ir al psicólogo, Todas las personas en algún momento sufrimos de ansiedad. pero tuvo sus momentos de estrés, me imagino, ¿verdad? Exacto. Porque en la cruz del Calvario, pues cuando usted lo van a crucificar, algo de estrés le debe haber, porque por más que él sea el Hijo de Dios, pues tenía una parte humana, ¿no? Exacto. Si hay algo que te está estresando, quiere decir que lo estás poniendo por encima de Dios. ¿Y qué pasa si uno, por ejemplo, dice, listo, yo soy creyente, voy a la iglesia, todo está muy bien, pero pum, me llama el médico y me dice, está fregado? Es bien importante que nosotros sepamos que somos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto se llama El Flaco y Yo. Esto es un podcast nuevo que estamos desarrollando y adivine quién es el flaco y adivine quién soy yo. Bueno, estamos en la iglesia en su presencia, donde nos gusta por medio de esta pequeña conversación, va a ser muy breve, hablar de temas que tal vez como que nos incomodan o de pronto a veces como que no comprendemos muy bien. Flaquito, ¿qué hubo? ¿Qué oche, no? ¿Qué más? ¿Gusto verte? No le diga flaco cuando venga a la iglesia, porque él es el pastor Andrés Valderrama. Lo que pasa es que yo le digo flaco pues porque tenemos ya muchos años de amistad y de confianza. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. Emocionados de lo que estamos haciendo Sí, está y creo chévere. que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Vale, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy hablemos de la ansiedad, ¿le parece? Uy, yo que soy ansioso. Porque muchas personas, inclusive creen que siendo cristianos, que la ansiedad puede llegar a ser un pecado en sus vidas. Sí. ¿Y si es un pecado o no? Será, porque, venga, le digo una cosa, sinceramente. Yo he ido a iglesias donde cuando alguien habla de ansiedad o de depresión, de una vez le van haciendo liberaciones, dicen que eso no es de Dios, que no puede ir al psicólogo, que está Eso es que tiene un demonio está con dentro. endemoniado. ¿Y si es verdad o no es verdad eso? Bíblicamente, hablemoslo bíblicamente. Sí, bíblicamente, o sea, no, para nada, eso no. La ansiedad es parte de una emoción también. Ujú. Y ojo que quiero hacer una aclaración porque hay diferentes tipos de ansiedad. Hay una ansiedad que es crónica, que pues necesita médico y todo eso. Pero yo creo que la verdad, todas las personas en algún momento sufrimos de ansiedad. Sí, claro. Entonces, Bueno, es que en todo momento de la vida tiene que haber un momento de ansiedad. O sea, cuando a usted le dicen queda despedido del trabajo, imagínese. pues usted no va a estar contento, a usted Sí, le sí, sí. genera eso ansiedad, o cuando a usted se le enferma un familiar o usted se enferma, pues usted se genera de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, yo le voy a dar mi definición y usted deme la suya. Ansiedad es preocupación por el futuro. Eso yo lo veo así. Yo he sido una persona ansiosa que si me enfermo digo, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? Si me quedo sin trabajo, ¿qué me va a pasar? ¿No voy a tener que comer? Entonces, eso me genera ansiedad. ¿Es eso? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, déjeme le añado un poquito más. Vale. La ansiedad es exceso de estrés. Sí. Porque todos nosotros tenemos estrés hasta cierto punto, pero cuando ese estrés empieza a ser mayor, es cuando llega hacia nosotros la ansiedad. Y es correcto, o sea, de tanto pensar qué es lo que va a pasar sin tener una seguridad del futuro, de lo que nos espera, es cuando empieza esa ansiedad a controlar nuestra vida. De acuerdo. Y por ejemplo, cuando una persona tiene estrés por su trabajo, tiene estrés por su salud, tiene estrés por sus relaciones familiares, estrés, ya se vuelve una persona ansiosa. Exacto. Ya no puede dormir, ya empieza a temblar, ya sufre por lo que viene y todas esas cosas. Y bueno, ¿y cómo lo podemos solucionar? Pues esa es la clave de estar aquí, de pronto dar esos tips de parte de Dios para solucionar eso. Mira, yo creo que es muy importante empezar con los fundamentos. Si hay algo que a Jesús nunca lo acusaron, fue de ser una persona ansiosa, Ok. fue de ser una persona estresada. A él todas las personas le caían encima y le decían un poconón de cosas y lo acusaron de un poconón de cosas, pero nunca lo acusaron de ser ansioso Claro. o de estar preocupado por lo que iba a pasar. Pero tuvo sus momentos de estrés, me imagino, ¿verdad? Exacto. Porque en la cruz del Calvario, pues cuando usted lo van a crucificar, algo de estrés le debe haber, porque por más que él sea el Hijo de Dios, pues tenía una parte humana, ¿no? Exacto. Y eso se da cuenta uno cuando inclusive está orando antes de ser crucificado, dice que estaba tan estresado, tan ansioso en ese momento,
que inclusive sangre empezó a salir de su cabeza. Dicen los médicos que las venas empezaron como a romperse de Sí. tanto estrés, de tanta ansiedad, de sabiendo lo que le esperaba, que llega hasta ese punto, ¿no? Que inclusive hasta sangre empieza a salir de su cabeza. Entonces, claro, él también tuvo estrés, él también tuvo ansiedad, pero hubo una gran diferencia. ¿Cuál fue? A mí me encanta el libro El Evangelio según San Juan, porque el Evangelio nos muestra un Jesús donde él mismo dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Hay 7 yo sois en todo el Evangelio de San Juan y ahí conocemos al gran yo soy. Jesús sabía quién era. Debemos de empezar por ahí. Nosotros debemos de saber quiénes somos. Somos hijos de Dios. Sí. Y nuestro Padre cuida de nosotros. Nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, de esa manera, nosotros podemos, en vez de estar ansiosos por las cosas que vienen, saber que Dios tiene todo bajo control y que si confiamos en Él, entonces nuestra ansiedad va a disminuir. Podemos estar tranquilos que Él tiene el control de todo. Jesús sabía que el Padre tenía el control de absolutamente todo y que no iba a permitir nada de lo que él fuera mayor para poder soportar en su vida. Bueno, aquí leo una pregunta que me parece interesante y es, ¿cómo sabemos que Jesús tiene el control de algo en nuestra vida? Y bueno, en su palabra nos dice de que no hay la hoja de un árbol que no se caiga si no es su voluntad. Ok. Y además dice que todas las cosas para aquellos que aman a Dios trabajan para bien. Quiere decir eso, de que si nosotros confiamos en Dios, y esto es bien importante, de que si nosotros hacemos no lo que nosotros queramos todo el tiempo, sino obedecemos a lo que Dios nos va mostrando, que nosotros de corazón queramos agradar a Jesús. Yo lo pongo de esta manera. A mí me gusta hacer cosas que le pongan una sonrisa a la cara de Dios. Eso es querer, ya es una decisión. No es que lo tengo que hacer por obligación, no es que lo tengo que hacer por una regla religiosa, sino que es una decisión. Decido hacer algo que le agrada a Dios. Cuando nosotros obedecemos su voluntad, entonces es cuando empiezan a llegar las bendiciones a nuestras vidas y empezamos a ver el cambio. Dios también dice que Él nos trae una paz que pasa todo entendimiento. Ujú. Cuando venimos a Dios, también podemos contar de esa paz, que a pesar de los problemas, porque no quiere decir que se nos van a acabar los Claro, no problemas, se acaban. entonces a pesar de los problemas podemos sentir esta paz que Dios nos regala. Bueno, entonces, primer punto que yo veo es no coma cuento cuando le digan que si usted está estresado, que si usted sufre de ansiedad o sufre de depresión o algo, está endemoniado, que no es de Dios ni nada de eso, porque son situaciones emocionales que puede tener la persona y que Jesús las tuvo, siendo perfecto, las tuvo, pues que Jesús tuvo tristeza cuando murió Lázaro porque era su gran amigo. Exacto, Sabía que lo iba a resucitar, pero tuvo un momento de tristeza. exacto. Tuvo un momento de ansiedad fuerte cuando iba a ser crucificado al punto que sentía esa preocupación y esa angustia humana. Entonces, no le coma cuento a eso y entendamos que la situación para poder ser sanos del estrés y de todo lo demás es la confianza en Dios. ¿Sí? ¿Es algo así? Exacto. Es la confianza, exacto. Si hay algo que te está estresando, quiere decir que lo estás poniendo por encima de Dios. Ujú. Si nosotros tenemos el orden adecuado en nuestras vidas y Dios es lo más importante para nosotros y queremos de todo corazón agradar a Dios, entonces ahí esas cosas que tanto nos estresan, sabemos que Dios tiene el control de ello. Y ahí es donde viene la confianza en Dios. Podemos confiar en Dios y saber que Él quiere lo mejor para nosotros. Bueno, y aquí se la pongo, como dicen en mi país, de para arriba. A ver, A ver, ¿y qué pasa si uno, por ejemplo, dice, listo, yo soy creyente, voy a la iglesia, todo está muy bien, pero pum, me llama el médico y me dice, está fregado. No hay algo en estos momentos bueno para usted, noticias de salud. Entonces me entra ese estrés, me entra esa situación. Yo le puedo decir a esa persona, confíe en Dios, pero la persona me dice, pues yo llevo mucho tiempo como creyente, pero igual estoy preocupado, estoy angustiado. ¿Qué podemos decir a esa persona? mira, es bien importante que nosotros sepamos que somos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que los sentimientos son parte de nuestra esencia. Siempre vamos a sentir dolor,
culpa, preocupación, y todo eso Dios nos lo ha puesto en nosotros y tiene un propósito. Esa es la otra punto. Debemos de saber que tenemos propósitos en Dios. Los sentimientos, si somos hechos con esos sentimientos, también tienen propósito. Nos pueden alertar, nos pueden ayudar a hacer cambios, nos pueden de pronto inclusive ayudar a enfocarnos en lo que debemos de enfocarnos. Entonces, no te asustes cuando tengas estos sentimientos. No hay por qué asustarse. Sabemos que lo tenemos y tenemos que actuar de la mejor manera. Hay una manera que actúa Dios y nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Hay muchos de nosotros que tenemos luchas. Usted mismo lo dijo, sufre de pronto de ansiedades. Claro. La batalla de nosotros es pelear la buena batalla todos los días. Y esa buena batalla es ir en contra de lo que el mundo nos está angustiando, de lo que otras personas nos angustian, inclusive de lo que nosotros mismos nos ponemos como angustias. Batallar, dar nuestra buena batalla. Si yo quiero de pronto decirle algo a las personas que nos están escuchando es que nos levantemos y peleemos esa batalla. Y Dios se encargará del resto. Bueno, usted antes de ser pastor, Flaco, que tenía otros trabajos, ¿verdad? Siendo creyente, ¿alguna vez lo echaron, lo despidieron del trabajo? Sí, claro. ¿Y le dio estrés? Y me dio mucho estrés. ¿Y cómo hizo para salir adelante? Y bueno, ahí es donde entra la confianza en Dios. Hay veces nosotros tenemos que aprender de todo esto. Mira, algo que me sirvió muchísimo durante ese tiempo fue de que Dios cada vez quiere que nosotros confiemos cada vez más en Él. Digamos que yo apenas estaba empezando en mis caminos de cristiano, de confiar en Él. Y confiaba un poquitico, pero no confiaba totalmente. Había áreas donde decía, Señor, te confío todo esto. Y había áreas donde decía, no te metas en eso déjamelo a mí. Ajá. Yo por mis propias fuerzas lo saco adelante. Sí. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en todas las áreas de nuestra vida. Así de que inclusive en la parte financiera me costó mucho, pero pude experimentar a un Dios. No se trata de una religión, se trata de una relación. Pude saber que Dios cuidaba de mí, a pesar que no estaba ganando de pronto el mismo dinero, a pesar que hubo momentos de mucha angustia, que no sabía qué iba a pasar. Día tras día, momento tras momento, podía ver la mano de Dios actuando en mi vida, Sí. cuidándome, protegiéndome y proveyendo. Él es un Dios que también provee para aquellos que le aman. Yo tengo una manera de ver las cosas que me funciona, confiando en Dios. Digo, ok, si enfermo, solamente una enfermedad no sanará Dios en mí, y es en la que yo voy a morir. No hay nada que hacer. Si pierdo el trabajo, su palabra dice, y confío en eso, no hay justo en necesidad ni su descendencia que mendigue pan. De hambre no me voy a morir, Claro. ¿verdad? Entonces, bajo esos parámetros, y si tengo un problema relacional, pues yo tengo la capacidad de resolverlo. ¿Cómo? Pidiendo perdón o perdonando. Entonces creo que bajo todos esos parámetros digo, estoy cubierto. Sí. Así que sigamos adelante. Y tú has dicho una cosa muy importante que me ha servido mucho y yo sé que al resto de personas le pueden servir. Agarrémonos de las promesas, de la palabra de Dios. Si hay algo en lo que podemos confiar es en su palabra. Su palabra es verdad. Si Dios te promete algo, Él lo va a cumplir. Entonces, si hay una promesa, sepa de que esa promesa en su palabra es verdadera y que Él no nos fallará por medio de esa promesa. Muy bien, y recordemos algo que lo decía el otro día con el Flaco, cuando tenemos depresión es un exceso de pasado. Recordamos y añoramos mucho el pasado. Cuando tenemos estrés es un exceso de presente, estamos muy embolatados en el presente. Y cuando tenemos ansiedad es exceso de futuro, pensamos demasiado en el futuro y no confiamos. Así que revisemos cuál es como nuestra debilidad y pongámonos a trabajar en ella, ¿sí, Flaco? Hagamos nuestra parte y permita que Dios también haga su parte. Debe decir el pastor Flaco, el pastor Andrés. ¿Algo más por añadir o ya cerramos aquí este capítulo? No, o sea, que ojalá que esto les sirva a muchas personas y que empiecen a confiar cada vez más en Dios. No se defraudarán. Muy bien, esta es la iglesia en su presencia. Este es un podcast de nuestro querido pastor Andrés Valderrama. Y yo, quien les habla, Ángel Ayllón. Gracias, Flaquito. Listo, Chino. Bendiciones. Para la próxima, otra historia más.